pero me gustaría que el día de hoy, en el pasaje que vamos a ver, abramos nuestro entendimiento y nuestros ojos a lo que Jesús nos quiere enseñar, porque hoy vamos a ir a un pasaje que muchas veces lamentablemente se ha enseñado mal o se le ha dado la vista a algo que no es que no valga la pena, pero no es lo esencial, y es que vamos a hablar del capítulo en el cual Jesús habla de las señales del fin. Vamos a ir a Mateo capítulo 24, y este pasaje, híjole, nos encanta muchas veces porque nos genera morbo, pero antes de poder entrar ahí me gustaría recordar dos cosas muy importantes. Y lo primero es Adviento. ¿Qué es Adviento? Se dijo la semana pasada, me gustaría volver a recordarlo, y es que Adviento viene de una palabra en latín que es adventus, que simple y sencillamente significa preparación, ¿ok? Adviento es un tiempo en el cual se reflexiona acerca de la primera venida de Jesús a la tierra y sobre su segunda venida, la cual aguardamos. Por ende, este tiempo debe ser un tiempo de oración, pero también debe ser un tiempo de gozo, debe ser un tiempo de esperanza y un tiempo de celebración, pues Jesús vino a la tierra como lo profetizaban las Escrituras y volverá por segunda vez, así como Él mismo lo dijo y así como las Escrituras también lo profetizan. Y lo segundo que me gustaría que notemos antes de entrar de lleno al tema es recordar un poquito lo que se habló la semana pasada en la predicación del pastor en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 11 al 18. Y en este pasaje fuimos animados a poder esperar la segunda venida de Cristo como un evento que va a suceder, pero que va a ser inesperado, que no sabremos cómo sucederá. Por tanto, en tanto Cristo viene o nosotros vamos a Él, debemos vivir de manera piadosa, en paz con Dios y de manera alerta, pues continuaremos creciendo en Cristo por su gracia. Teniendo esto claro, me gustaría que podamos meternos de lleno hoy a la predicación, y antes de poder arrancar me gustaría que una vez más me acompañes en una oración para poner en manos de Dios este momento para estudiar su palabra. Amado Señor, gracias te damos porque es tu gracia la que nos tiene acá después de una semana. Gracias, amado Señor, porque nos das el privilegio de poder abrir tu palabra como familia, como iglesia, y rogamos a tu Espíritu Santo, Señor, que nos enseñe en esta tarde, que podamos escuchar tu evangelio, que podamos ver la esperanza que tenemos en Cristo y que podamos, Señor, en tu gracia poder responder a esa invitación que tú nos harás a través de tu palabra, Señor. Gracias te damos y ponemos nuestros corazones a tu disposición, Señor. Quita toda distracción y que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas y animando nuestros corazones a través de la Escritura. En tu nombre oramos, amén. Bien, el día de hoy la predicación lleva por título Una vida en vigilia. Ese es el título de la predicación, y me gustaría que pudiésemos estar pensando y meditando en esta frase a lo largo de toda la predicación, y es: el regreso de Jesús va a suceder. Por tanto, tenemos que estar viviendo de manera alerta, preparados para su regreso. Lo repito, el regreso de Jesús va a suceder. Por tanto, tenemos que estar viviendo de manera alerta, preparados para su regreso. Y te voy a invitar a que me acompañes en tu Biblia a Mateo capítulo 24. Y espero que tengas allá a la mano tu Biblia, porque vamos a estar leyendo varios pasajes en esta mañana. Y a manera de introducción, como te comentaba, Mateo 24 es un pasaje que muchas veces por morbo leemos y que adrede queremos entender. No sé si te pasa, al menos a mí sí me pasaba muchísimo, que adrede quería entender, pues me causa curiosidad, o al menos a mí me causa mucha curiosidad, entender las señales del fin y cuándo sucederán. Pero déjame te doy una noticia: estas señales llevan cumpliéndose desde que Jesús ascendió al cielo. Ahorita se cumple todo lo que dice Mateo 24. Hay rumores de guerra, hay terremotos, hay esto, hay lo otro. Desde el año 33 para acá, después de Cristo, están los mismos rumores que se anuncian en Mateo 24. Y me gustaría que podamos poner nuestra mirada en lo que vale la pena del pasaje. Ojo, no es que no sean importantes las señales del fin, pero lo importante de Mateo 24 no son ni estas señales, ni la abominación desoladora que también viene en este pasaje, sino me encantaría que podamos poner atención a lo que Jesús nos quiere enseñar. Y vamos a leer Mateo 24, 32 al 35, y dice de la siguiente manera: de la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Jesús está teniendo un diálogo con sus discípulos en el Monte de los Olivos, en Mateo 24. Y después de tener con ellos un momento en el cual les expuso, les expuso, no les aclaró ni les dijo con lujo de detalle, pero les expuso las señales del fin y la abominación desoladora, Jesús se detiene en estos 4 versículos que leímos a hablar con ellos sobre una parábola, sobre la parábola de la higuera, para poder explicarles un poco lo que les acaba de decir, del versículo 3 al 31. En este momento Jesús toma este recurso pedagógico y les enseña o les explica un poco lo que les acaba de decir. Pero aquí viene lo importante. Se dijo la semana pasada y te quiero recordarlo: tú eres libre de poder tener cualquier postura escatológica que quieras, siempre y cuando vayas a la palabra del Señor y aquí la puedas defender. No te vamos a decir esta o la otra, porque el pastor mencionó 4, hay más de 4, hay como 12, pero cada una tú las escuchas, es como de, ay, está bien fumada, pero tiene su fundamento en la Escritura. Pero lo importante es que si tú tienes una postura teológica en cuanto a lo que va a suceder después, gloria a Dios, pero prestemos atención a lo importante de este pasaje, porque Jesús arranca diciendo, hey, esto que les acabo de decir se va a cumplir, va a suceder. Y como dice el versículo 34, en verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús está diciendo, esto va a suceder. Y a continuación viene lo importante a notar en este pasaje, a lo cual me encantaría que le prestemos atención. Y es, a partir del versículo 36, hay una palabra que a mí me encanta en la Biblia y es pero. Ahí cambia Jesús el diálogo y dice lo siguiente a partir del versículo 36. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero entiendan esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Y estos versículos me enseñan algo muy particular, y es que Cristo me invita a vivir una vida preparado para encontrarme con Él cara a cara. Es lo que estos pasajes me están queriendo enseñar. Jesús va a venir. Eso es importante. Jesús va a venir. Sí va a haber un segundo regreso. No sabemos cómo va a ser. Por tanto, Jesús les está comunicando a sus discípulos: deben estar preparados para cuando yo regrese, porque voy a regresar. Jesús utiliza el ejemplo del diluvio para dar el ejemplo de, así como en los días del diluvio, de la nada cayó el diluvio, cayó una tormenta, cayó agua del cielo y la gente no estaba preparada, porque incluso tiraron de loco a Noé. Así va a ser la segunda venida del Hijo del Hombre. Nadie se lo va a esperar. Y también Jesús les enseña lo siguiente, les dice, así como al dueño de la casa no se le avisa cuando va a estar o va a entrar el ladrón, para que siempre está atento, Jesús les está queriendo comunicar, hey, tienen que estar atentos. Porque imagínate, si los discípulos hubieran sabido que Jesús venía en el año que tú quieras, ¿no se te hace que no estarían alertas en todo momento? ¿No se te hace que si tú y yo conociéramos el día, la hora y todo en que Jesús viene de regreso, no estaríamos viviendo alertas? Sino más bien estaríamos quizá en una comodidad, y cuando sepamos, faltan 2 semanas, nos ponemos las pilas. Jesús les dice, así como el dueño de la casa no sabe, tienen que estar alertas. Y lo lindo de este pasaje es que el mismo mensaje no solamente Jesús se lo dice a sus discípulos, es el mismo mensaje para ti y para mí el día de hoy. Jesús va a regresar. Tenemos que estar viviendo preparados para esa segunda venida. Eso es lo que me quiere comunicar este pasaje. Pon mucha atención en el versículo 42, que es, por tanto, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero quizá aquí la pregunta va a ser, bueno, tengo que velar. ¿Y cómo voy a vivir preparado para eso? ¿Qué se supone que tengo que hacer? A modo de spoiler, te quiero invitar que no te pierdas las siguientes predicaciones de las siguientes semanas, porque ahí se va a responder
cómo tengo que vivir preparándome para esa segunda venida. Y en particular te quiero dar el spoiler de una predicación que se va a ver en 3 semanas, que es acerca de Mateo 25. Y el único spoiler que te voy a dar es, Jesús les dice, tienes que estar preparado para vivir esperando mi segunda venida. Y Mateo 24, 45 a Mateo 25, todo el capítulo, Jesús comienza a dar parábolas para enseñarnos cómo tenemos que vivir. Ahí, no me voy a meter porque se va a ver este pasaje más adelante, ahí me enseña Jesús cómo tengo que vivir preparándome y esperando eso que va a suceder, ese segundo regreso. Y si te das cuenta y si prestas atención y traes a la memoria la predicación de la semana pasada, Pedro, en segunda de Pedro, escribió lo mismo que Jesús está diciendo acá. Pedro lo escribe. Pedro tomó nota de lo que su maestro le enseñó y lo volvió a comunicar a su audiencia en su segunda epístola. Y tomó nota de lo siguiente: el mundo va a pasar. Pedro dice, este mundo se va a consumir en fuego. Jesús dice, este mundo va a pasar. Segundo, Jesús va a regresar. Pedro decía, esta promesa algunos tienen por tardanza, pero va a suceder. Jesús dice, la hora de la venida del Hijo del Hombre nadie la sabe, pero va a suceder. Y una más, tenemos que vivir esperando su segunda venida, porque Jesús les dice a sus discípulos, también ustedes estén preparados, porque la hora que no piensan vendrá. Y Pedro, como lo dije al inicio y en la predicación pasada se expuso, nos invita a vivir de manera piadosa delante del Señor. Y aquí me gustaría que podamos entender algo de algo que Jesús utiliza aquí. Y es que Él nos está enseñando una cultura, un estilo de vida que también lo transmite a Pedro. Y Pedro lo transmite a la iglesia. Jesús les enseñó a sus discípulos cómo vivir conforme a la cultura del reino. Pero en este momento, en esta predicación, me gustaría que podamos ver en qué debemos estar alertas y en qué debemos de ocuparnos. Y para esto quiero invitarte a que me acompañes a la epístola a los Filipenses, capítulo 2. Y en lo que buscas este pasaje, en la así llamada epístola del gozo, escrita por el apóstol Pablo desde una prisión, nos encontramos en este capítulo que vamos a estar leyendo, donde los versículos 1 al 8, yo puedo ver la obediencia y la humillación de Cristo. En el versículo 9 puedo ver la exaltación de Cristo, y en el versículo 10 y 11 me dan una imagen de lo que sucede cuando Cristo es exaltado y lo que sucederá por toda la eternidad. Toda la humanidad, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de rodillas delante de Cristo, reconociendo que Él es Señor, para gloria de Dios Padre. Y me gustaría que con esto en mente podamos leer Filipenses 2 a partir del versículo 12. Y dice de la siguiente manera: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Vamos a leer hasta ahí. Y en estos versículos que acabamos de leer, Pablo apela a algo que los filipenses han estado haciendo, y él les anima a que lo puedan seguir haciendo, y esto es obedecer a Dios. Así como Cristo lo hizo, así como Cristo nos lo modeló, y así como ellos lo venían haciendo, ya fuera con Pablo presente ahí con ellos o lejos de ellos. La exhortación y ánimo hechos por Pablo es: ocúpate de tu salvación con temor y con temblor. Y aquí me gustaría puntuar algo muy importante. Si alguna vez escuchaste una predicación donde ocuparon este versículo para decirte tu salvación se pierde, por tanto ocúpate por tu salvación con temor y temblor, este pasaje no está hablando de esto. Tu salvación no se pierde. Tu salvación te la dio Cristo por gracia. Él ya te tiene como su hijo amado. La salvación no se pierde. Pero entonces vamos a ver a qué se refiere Pablo cuando dice: ocúpate de tu salvación con temor y con temblor. Pablo aquí invita a vivir cuidando de manera constante esa nueva vida que en Cristo tenemos. Pues Dios es quien obra en sus hijos
para el querer como el hacer, como le dice el versículo 13. Dios es en quien sus hijos pone el querer como el hacer. Por tanto, una vida alerta, tal y como me enseña este pasaje, es una vida que está continuamente ocupándose de su salvación, viviendo con temor y temblor. Y esto no es más que vivir en continua obediencia a Dios. Y vayamos a ser prácticos, vayamos al mismo pasaje. De acuerdo con este pasaje, me gustaría que juntos podamos ver cómo vive un hijo de Dios que se ocupa en su salvación con temor y temblor. Y si me acompañas al versículo 14, dice: hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. De manera práctica, un hijo de Dios que vive cuidando su salvación con temor y temblor, vive sin ser chismoso y sin disfrutar de discutir con los demás. Es práctico. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor, sin ser chismoso con las demás personas, sin murmurar contra otros y sin disfrutar discutir con otros. Si seguimos leyendo el pasaje, dice el versículo 15: para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. ¿Qué me dice este pasaje o qué me anima a vivir? Vive de manera íntegra, sencilla, pura y santa. Así vive un hijo de Dios que se ocupa de su salvación. Así vive un hijo de Dios que está alerta por esa segunda venida del Señor. Él vive de manera sencilla, íntegra, pura, santa. Vive también siendo luz en donde Dios lo ha puesto, como dice el versículo 15, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Y muy importante, también vive firme en el Evangelio, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. El Hijo de Dios, que se prepara para la segunda venida de Cristo, vive firmemente en el Evangelio. Y un hijo de Dios que se ocupa de su salvación, vive cuidando estas cosas, pero jamás, y escucha esto, amada iglesia, jamás lo va a hacer por obligación. Jamás lo va a hacer por carga. Jamás, porque son reglas que tiene que cumplir para tener contento a Dios o para ser un mejor cristiano. Un hijo de Dios que se ocupa de su salvación vive cuidando estas cosas, pues se goza en obedecer a Dios y se goza en vivir de esta manera, así como Cristo obedeció al Padre, como lo dice Pablo en el versículo 18. Y también ustedes, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Quiero que escuches esto y no te espantes por lo que te voy a decir, pero Jesús no nos salvó únicamente para perdonar nuestros pecados y liberarnos del infierno. Si creemos que Jesús solamente nos salvó por eso, la salvación la hacemos muy pequeña. Jesús nos salvó por eso, sí y amén, porque Él nos salvó para tener una eternidad con Dios, pero Él nos salvó para hacernos santos como Él. Para eso Jesús nos salvó, porque era imposible acercarnos al Padre, pero Jesús nos salvó para ser santos como Él y ser llamados hijos de Dios y ser santificados y transformados a su imagen y semejanza mientras caminemos en la tierra. No por nada, Pablo escribe en Filipenses 1:6, el que comenzó en ustedes la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. La salvación, amada iglesia, que hemos recibido es para ser más como Cristo. Por tanto, una vida alerta que se preocupa por estar listo para la segunda venida de Cristo, se preocupa en estar atento a poder vivir obedeciendo a Dios, pues tiene en mente que eso le conviene, pues a eso Dios le agrada. Porque a lo que Dios no le agrada no son las ofrendas ni los holocaustos, a Él le agrada la obediencia. Esa es la ofrenda que Dios quiere, obediencia. No que hagas mucho y que te presentes con muchas cosas, sino que obedezcamos al Padre. Pero me gustaría que ahora vayamos más profundo y no solamente nos quedemos con una cultura, sino vayamos más adentro y veamos lo siguiente: una vida alerta no solamente se ocupa de esto que leímos aquí, sino que considera aún algo más sublime. Y me gustaría que me acompañes a 1 de Pedro, capítulo 1. Vivir preparados para la segunda venida de Cristo no debería detenerte ni a ti ni a mí con miedo, y mucho menos nos deberá de llevar a pensar que vivir de esta manera
es una guía de reglas. Vivir preparado y alerta para la segunda venida de Cristo me tiene que llevar a darme cuenta que Jesús me está invitando a vivir un estilo de vida, pero que a mí me conviene. Y vamos a leer 1 de Pedro 1:13. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Este pasaje me enseña que una vida alerta se ocupa por vivir en integridad y en santidad. Obedeciendo a Dios, pero para vivir en integridad y en santidad. El apóstol Pedro en este pasaje levanta mis ojos a poder ver algo más sublime. El apóstol me anima a preparar mi entendimiento hacia poder vivir en acción en base a la esperanza que se me ha traído por medio de Jesucristo. Y esta esperanza la encontramos en mismo 1 de Pedro 1, que es que he sido renacido para una esperanza viva por medio de la fe. Y es por medio de esta fe que esperamos ver revelado a Jesús. Aunque en lo que esta revelación sucede, nos toque sufrir por un poco de tiempo en esta tierra. Eso es lo que el apóstol de Pedro nos anima a preparar mi entendimiento a la acción. Y la invitación en este pasaje es clara y directa. Sean obedientes a Dios, no alimentando sus deseos mortales y pasajeros que antes tenían cuando eran ignorantes al estar lejos de Dios, como lo dice el versículo 14. La razón es clara. Aquel que los llamó a una esperanza viva es santo. Por ende, yo tengo que vivir en santidad en toda mi manera de vivir. Iglesia, de acuerdo con este pasaje, no hay espacio para medias tintas. Tengo que ser santo porque mi Padre es santo. Si yo jugueteo con el pecado, no estoy siendo más que un ignorante que conociendo lo que es bueno, lo desecho para poder revolcarme en los placeres que sé que desagradan a Dios. Si yo mantengo una vida, una actitud de pecado, la que ésta sea, voy a estar desechando a Dios sabiendo lo que Él quiere y anhela y cómo Él se conduce y revolcándome en mis propios deseos como un niño necio. Familia, esto es complicado y es difícil porque no nos gusta que nos confronten con el pecado. No nos gusta que nos digan en qué estamos mal. No nos gusta vivir conforme al Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque es difícil. Vivir conforme al Evangelio nos cuesta todo, pero es un estilo de vida que a ti y a mí nos conviene, porque es un estilo de vida, es un caminar con Cristo, deleitándome plenamente en Él, sabiendo que Él tiene el control de todo. Es un estilo de vida que me conviene, pero siendo sinceros, amada iglesia, tú y yo hoy tenemos al menos un pecado con el que estamos jugueteando. Esa es la realidad. Y es un pecado que quizá le hemos abierto la puerta, hemos querido convivir con él, le hemos dado entrada a la casa y ya lo hicimos parte de la familia, sabiendo que Dios es santo, sabiendo que Él me invita a ser santo porque Él es santo. Dice el versículo 16, escrito está, sean santos porque yo soy santo. El apóstol Pedro le está llamando la atención a su audiencia y decir, iglesia, vive en santidad, vive en integridad, porque el que te llamó es santo. Déjame te lo digo con las palabras del profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue aún más duro que el apóstol Pedro, y el profeta Jeremías hace esta pregunta en reclamo a Judá y les dice, ¿cómo no consideraste a tu hermana la infiel Israel y en vez de esto te hiciste rebelde y caminaste en tus pecados? Esto es una paráfrasis de Jeremías 3, versículos 6 al 8. El profeta le está predicando y preguntando al pueblo, ¿por qué si viste que tu hermana Israel fue infiel, tú no atendiste a eso y fuiste rebelde
y pecaste igual que ella. El profeta es duro, pues Judá, en vez de caminar en santidad, lo mismo que Israel, apartados para Dios, siendo una luz en el mundo y un medio por el cual las naciones conocerían a Dios, al Dios Santo, prefirieron prostituirse con todos los que pudieron, viviendo en idolatría, desechando la manera que Dios les había dejado, pero diciendo que Dios era su padre y era su amigo. Esto lo encontramos en Jeremías 3 del 1 al 5. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, prefirió darle la espalda. Y se escucha feo, pero así es el pecado, amada familia. Así de crudo es el pecado. El pueblo prefirió prostituirse con los que se encontró, dándole la espalda a Dios, pero diciendo que Dios seguía siendo su Dios y seguía siendo su amigo. Y aquí es donde me gustaría ir a la parte aplicativa contigo, amada familia. Porque en esta tarde no quiero que te quedes con este sentimiento de ya nos volvieron a regañar. No, quiero que tengas en mente que con Dios no se juega. Si esperamos la segunda venida, el esperarle es esperar viendo mi vida y conduciéndome en santidad. No me voy a meter mucho a maneras prácticas porque eso se verá la siguiente semana, pero sí nos quiero llevar a pensar, si me regreso una vez más a Mateo 24, que cuando dice la palabra del Señor, por tanto velen, porque no saben en qué día viene su Señor, tenemos que estar atentos. Tu vida y mi vida, ¿cómo le estamos conduciendo? ¿La estoy conduciendo en santidad, de manera íntegra, esforzándome en el Evangelio, caminando en el Evangelio? ¿O estoy simplemente viviendo, como se predicó la semana pasada, como un libertino, rebajando el Evangelio, dándole espacio a muchas cosas, no dándole lugar ni el peso a la santidad de Dios? Porque si viésemos la santidad como Dios la ve, no la veríamos como una guía de reglas, no la veríamos como un límite, sino la veríamos como libertad, porque eso lo dice Gálatas 5. A libertad fue que Cristo te llamó. Pero, amada iglesia, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir velando? De una manera muy sencilla, pero que se ha olvidado. Y es un eco de lo que se predicó la semana pasada. Volvamos a Dios. Acerquémonos a Dios. ¿Cómo voy a vivir preparándome en santidad, esperando esa segunda venida? Yendo acá, iglesia, yendo a la Biblia, yendo a tener una relación con Dios. Porque te tengo una mala noticia: si tú estás viendo este libro como tu manual de instrucciones y como tu ABC, estás dejando la Biblia muy corta, porque aquí está Dios hablando. Esta es la voz de Dios. Esta palabra es útil para enseñarte, para escudriñar tu corazón, para redarguirte, para instruirnos en justicia. Para eso es la palabra de Dios. ¿Cómo me voy a preparar? Yendo con Dios. ¿Cómo voy a estar listo? Velando, acercándome a Dios. Eso es lo que me enseñan las parábolas de Mateo 25. Acercándome a Dios y viviendo a la manera de Dios. Vivir en santidad y vivir preparándome para su segunda venida me conviene, porque es vivir a la manera de Dios. Y en su manera y en su camino hay deleite y plenitud de gozo. A mi manera, y piénsalo, a tu manera. Cuando has pecado, cuando te has equivocado, ¿cómo te ha ido? A mí mal. A mí me ha traído vergüenza. A mí me ha traído pensamientos de culpa. A mí me ha traído pensamientos de que siento que estoy lejos de Dios, cuando realmente no. Pero cuando yo he tomado las riendas de mi vida, a mí me ha ido mal. Por eso vivir en santidad me conviene, porque vivir a la manera de Dios para mí es bendición. Y de manera práctica, hace un par de semanas se compartía y se predicaba: vivamos en arrepentimiento, vivamos con un corazón arrepentido, caminando en los caminos de Dios. Bueno, de manera muy práctica, el mensaje de hoy es similar, pero es: vivamos cuidando la santidad. Vivamos con el peso de que tenemos un Dios santo que no tenía que buscarte ni a ti ni a mí, pero nos buscó en amor. Un Dios que se acercó a nosotros, un Dios que nos hizo hijos. Pongámosle ese mismo peso y valor al Dios que te rescató a ti y a mí, a ese Cristo que se humilló, vino a la cruz, murió, resucitó y abrió el camino al Padre. Algo imposible. Pongámosle ese peso. Pero ojo, no se lo pongas con miedo. No se lo pongas como de: híjole,
es que si no vivo así, ya valió y ya me equivoqué. No, vívelo con gozo. Vívelo recordando que amén, yo era enemigo, ahora soy amigo. Ya pasé de muerte a vida, ya soy hijo de Dios. Vívelo con esa perspectiva. Y de manera práctica te quiero dejar algo. ¿Cómo voy a cambiar entonces? ¿Y cómo voy a estar preparado? Acompáñame en tu Biblia a Romanos 12. ¿Cómo voy a cultivar esta relación con Dios? ¿Cómo voy a crecer? ¿Cómo va a seguir siendo transformado en mi mente? ¿Cómo voy a ser más como Cristo? ¿Cómo voy a cambiar? Bueno, Romanos capítulo 12 me dice lo siguiente. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. ¿Cómo voy a cambiar? ¿Cómo voy a vivir preparado? Acercándome a Dios. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Cómo voy a aprender a caminar? ¿Cómo voy a vivir en santidad? Amada familia, la respuesta es sencilla, pero nos hemos encargado de hacer complicada la vida cristiana. La vida cristiana es sencilla. Yo camino de manera correcta cuando yo me acerco a Dios, pero tú y yo nos hemos encargado de hacerlo difícil. Voltemos a ver a Dios y voltemos a buscar a Dios, a escuchar a Dios y a caminar conforme a Dios, como un estilo de vida, no como una carga, no como una guía de reglas, no como algo que me va a dar más puntos como cristiano, no. Porque, amada iglesia, el punto es ser más como Cristo. Esa es la meta. A eso llegaremos por gloria y gracia de Dios. Y le veremos a Él cara a cara tal cual es. Sea que Él venga primero por su iglesia, o sea que nosotros vayamos a Él. Él va a ser esa corona que vamos a recibir. Él es esa esperanza que vamos a ver. Él es eso que vamos a tener por toda la eternidad. Por tanto, mientras caminamos en tierra, vayamos a la palabra de Dios. Vayamos a velar en la palabra de Dios, a tener una vida de intimidad con Dios, orando, conociéndole, conociendo su carácter, conociendo sus atributos, conociendo quién es el Dios que te salvó, conociendo qué carácter o qué rasgos de su carácter veo en cada página de la Biblia y respondiendo a ese carácter. Porque hemos visto que Dios es un Dios santo. Hoy hemos visto que Dios es un Dios que sí, me salvó. Amén. Jesús es alguien que va a regresar. Pero me invita a estar preparado. ¿Y preparado cómo? Velando, estando en santidad. Quiero invitarte a que tú medites en tu mente qué son esas áreas que quizá tú no estás dejándole a Dios. ¿Qué pecados con los que tú estás jugueteando? ¿Qué decisiones tienes que tomar para caminar a la manera de Dios? Porque Él es un Dios santo. Y te quiero animar con algo para ir terminando. El regreso de Jesús va a suceder. Así que evalúa si estás viviendo de manera alerta, preparado para su regreso. Eso te toca a ti. Eso no nos toca a ninguno de los pastores de Iglesia en Casa, no le toca a ningún consejero, no le toca a ningún discipulador. Eso te toca a ti. Pero nosotros como iglesia, ¿qué nos toca? Predicar el evangelio y mostrar cómo tiene que vivir un hijo de Dios, no como un estilo moralista de vida, sino como una cultura de deleite, gozándonos en el Señor, gozándonos en lo que Él me da, porque Él va a venir. Pero en la tierra Él me da esperanza. En la primera epístola de Pedro, en el versículo 18, capítulo 1, versículo 18, dice de la siguiente manera: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como la de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. ¿Cómo responder a esta invitación de vivir una vida preparándome para la segunda venida de manera alerta? Yendo a Dios, respondiendo en oración, respondiendo en adoración a Él. Eso es lo que hacemos los domingos, iglesia. Cantamos porque le reconocemos a Él, pero porque respondemos también a lo que Él ha hecho por nosotros y a quién es Él. Eso es adoración. Así tenemos que vivir.
en oración y adoración, deleitándome en el Señor, esforzándome, sí, de eso vamos a hablar en las siguientes semanas, pero teniendo ese estilo de vida, adoración, humillación, oración, exaltación, a través de diferentes medios que hemos compartido aquí como iglesia. Porque adoración no solamente es cantar. Hemos dicho, adoración también son las ofrendas. Hemos dicho, adoración es invertir tiempo en personas. Adoración es escuchar y llevarnos al evangelio. Adoración es discipulado, vivir un estilo de vida conforme al que Cristo nos modeló en tierra. Eso es vivir en adoración para traerle gloria a Él.